Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel filósofo, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, que las buenas acciones nos dan fuerza e inspiran buenas acciones en otros. La vida del director de comunicación que hoy nos acompaña ha estado consagrada a inculcar la necesidad de llevar a cabo esas buenas acciones en las empresas para después poder comunicarlas. El discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, al que conocemos como Platón, sabía de la fuerza y de la capacidad de contagio que tenía una buena acción. Y esa buena acción es la que nuestro director, Ángel Ayoza, trabaja a diario para que se conozca. Ángel Ayoza es licenciado en Psicología y máster en Innovación en Comunicación. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión de marca en el sector bancario y actualmente es director del think tank Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Hecha esta presentación, agradecemos su amabilidad y ahora esperamos que nuestro director ejerza sus habilidades de comunicación y nos explique en qué consiste este think tank que dirige. Es verdad que has empezado con una cita filosófica y Sócrates lo que dijo es que tenemos que intentar ser lo que queremos parecer, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Y tiene que ver mucho con lo que has mencionado al principio, sobre la autenticidad y sobre la importancia de los hechos y de los comportamientos. Esa idea de partir de quién eres con una identidad bien sólida y sobre esa base comunicar es probablemente la base del trabajo que hacemos en Corporate Excellence. Y fue, si quieres, una iniciativa emprendida por grandes compañías, por grandes empresas, por pura necesidad. Cuando hablamos de grandes empresas, hablamos de grandes empresas. Muy grandes, además. Hablamos de 19 empresas que emplean aproximadamente 1 millón de personas. Que están 1 millón de personas. En conjunto, sí. Están presentes en 80 países. Representan en el IBEX 35 de España, que es el selectivo de la bolsa, algo más del 50%. Y además tenemos algunas empresas públicas, como Correos o como Renfe, que también están ahí. Muchos de ellos son directos competidores. Entonces, cuando intento explicar por qué nos reunimos y por qué hacemos lo que hacemos, lo digo como al principio, es por pura necesidad. Yo en el 2002, para ser exactos, estaba en BBVA y para el grupo BBVA era responsable de la estrategia de comunicación, la marca, lo que se llamaba entonces imagen y las métricas de intangibles, es decir, los sistemas de medición. Y en ese momento, fruto de lo que estaba ocurriendo en los años 2000, que, bueno, pues... La burbuja, la caída de empresas por grandes escándalos reputacionales, de Enron, Arthur Andersen, Parmalat en Europa, pues se produjo, digamos, la llegada a la agenda de las grandes empresas, o al menos de 2 grandes empresas en España, Telefónica, que en aquel momento era la primera en capitalización bursátil, y BBVA, en las 2, y al mismo tiempo se creó una dirección de reputación o de gestión de la reputación. ¿Qué es la reputación? La reputación es algo bien sencillo. Cualquier cosa que no sea fácil de explicar no tiene sentido, y la reputación es algo que está muy próximo a cualquiera de nosotros. La reputación es el juicio que hacen sobre ti otras personas de las que depende tu futuro. Eso puede ser una persona, puede ser una ciudad, puede ser una empresa, una institución. Entonces, esos juicios que hacen sobre ti se basan en lo que saben de ti, se basa sobre todo en lo que saben que has hecho, que estás haciendo, y cada vez más en lo que otros dicen sobre lo que tú haces. Entonces, la reputación, lo que tiene de interesante es que ese juicio se transforma en actitudes que pueden ser favorables o desfavorables. Si el juicio es positivo, las actitudes son favorables y eso lleva a comportamientos de apoyo. Y eso explica por qué la reputación atrae inversiones, atrae talento, atrae clientes, te ayuda a conseguir los permisos y las licencias para operar. Y al contrario, si el juicio es negativo, las actitudes son negativas y los comportamientos
pues pueden llevar a que desaparezcas como organización, como profesional, como institución. Entonces yo creo que esto es lo que hace interesante a la reputación, que hay una relación directa entre esos juicios y los comportamientos. Por lo tanto, entre la creación de valor y de negocio o la destrucción. Si bien se ha avanzado muchísimo en estos últimos años, en el año 2000 nadie sabía qué era la reputación, cómo se gestionaba, cómo se medía. No había ningún consenso en torno a ello. Lo único que se había hecho pues, son publicaciones de rankings en la revista Fortune en Estados Unidos y alguna publicación académica por parte de algún profesor también en Estados Unidos, ¿no? El profesor Charles von Brum y el profesor Van Riel en la Universidad de Rotterdam, aquí en Europa. Pero realmente era absolutamente un territorio virgen. Entonces, cuando eres gestor de algo que es absolutamente nuevo, que no tiene, digamos, estándares reconocidos, el primer problema que te encuentras es dentro de tu propia casa. Es decir, ¿cómo vas a hacer para que esa función que te han asignado y que es una función importante, pues sea reconocida internamente y la puedas llevar a cabo? Por lo tanto, pues se me ocurrió la idea de invitar a otros colegas y amigos de otras grandes empresas para decirles, bueno, ¿y qué tal si nos reunimos, nos unimos en una asociación sin ánimo de lucro y empezamos a trabajar juntos para crear estándares de facto? Me explico. Estándares de facto significa, vamos a ayudar a que se desarrollen herramientas de gestión, de medición, las vamos a abrir a todas las empresas, no solo a las empresas con las que estamos, para que lo más rápidamente posible haya 50, 100 multinacionales en el mundo utilizando esa metodología. El objetivo era absolutamente de pura necesidad. Con esas metodologías o con esos estándares de facto, yo podía volver al comité de dirección en este caso de esa entidad financiera, y proponer, a partir de ese momento, un modelo de gestión y un modelo de medición de la reputación, pero no antes. Porque la clave para que usted tenga fuerzas en ese consejo de administración es que pueda medir la reputación. ¿Se puede medir la reputación? Totalmente. Sin ninguna duda. ¿Y por qué? Pues porque si antes he dicho que son los juicios y las opiniones que alguien tiene sobre mí, desde hace 80 años, cuando nacen las ciencias sociales y la aplicación de las ciencias sociales al mundo demoscópico, pues nacen todo tipo de herramientas y de metodologías reconocidas, que son investigaciones de mercado, de opinión pública, basadas en esta idea tan sencilla de extraer del cerebro de cada uno de nosotros las opiniones, los sentimientos que, en este caso, tienen los grupos de interés o aquellas personas de las que depende el futuro de una organización, qué sentimientos, qué opiniones, qué juicios hacen sobre una organización. Por lo tanto, se puede medir, no hay ninguna excusa. Otra cosa es que cuando empezamos en los años 2000 había 1000 maneras, o no había un estándar, no había una manera asentada de una metodología o una serie de enfoques que fueran comunes, y por lo tanto nos enfrentábamos al hecho de, o bien desde las áreas más duras de la organización, desde las áreas financieras. Decir, ¿Son duros los del dinero? Son duros. Las grandes empresas. Pero no en el sentido peyorativo del término. Cuentan con un bagaje precisamente muy asentado de métricas y de estándares, que son reconocidos internacionalmente y que le dan una enorme seguridad a la persona que desempeña una función financiera dentro de las organizaciones. Tienen mucho terreno ganado y a nadie se le ocurre en un comité de dirección discutir que hay una mejor manera de calcular el core capital o el EBITDA. O sea, son convenciones que ayudan muchísimo al desempeño de la función y ayudan muchísimo también a que el que desempeña esa función tenga reconocido un determinado estatus dentro de la organización y tiene un bagaje de 100 años de historia de modelos de gestión y de medición que avalan, digamos, sus decisiones. Cuando estás en un territorio nuevo, está todo por hacer y tienes que ganarte el respeto de los demás y hacer un sobreesfuerzo, que significa pues esta idea de crear un lugar donde debatir, un lugar donde las empresas, mediante alianzas con los que saben, crean un ecosistema muy rico
de alianzas de conocimiento con el mundo académico y con el mundo de la consultoría en todo el mundo, cuando digo en todo el mundo quiero decir en muchísimos países del mundo, lo que hemos conseguido es traer ese conocimiento a la empresa, aplicarlo, pilotarlo y una vez que estamos seguros de que funciona, abrirlo a todo el tejido empresarial para conseguir esos estándares. Es un placer conversar con el director Ángel Ayoza. El director Ángel Ayoza consigue hacer fácil lo que no lo es tanto, es decir, nos está trasladando conceptos empresariales, conceptos de comunicación y nos lo hace de una manera muy sencilla y se lo agradecemos. Nos ha hablado de que la reputación efectivamente se puede medir, de que es necesario medirla, pero la reputación tiene resultados y se puede medir esos resultados en el corto plazo. Que es muchas veces lo que se valora en las empresas, desafortunadamente, ese corto plazo, la próxima campaña, el próximo producto, el próximo lanzamiento. No es fácil de medir el corto plazo, salvo cuando estamos hablando de crisis reputacionales, donde la pérdida de reputación evidencia inmediatamente todas las consecuencias negativas, sin ningún lapso de tiempo, que puede tener el ser mal percibido por tus grupos de interés. En el caso de la construcción de la reputación, también es sencillo de entender, creo. Porque al final si decimos, ¿la reputación qué es? Te lo he explicado de una manera que es muy racional, son juicios. Pero ¿cuál es el fruto de esos juicios? ¿Por qué se conforma una actitud favorable o desfavorable? Pues se hace a través de un sentimiento. Es decir, se crea un sentimiento de admiración, de respeto y de confianza. Y ese sentimiento de admiración, de respeto y de confianza, cuando uno lo siente hacia alguien o hacia algo, te lleva a querer tener una relación más profunda, querer hacer tratos comerciales, institucionales o personales. Lo dejas todo, que dirían los panchos, ¿no? Si tienes admiración, respeto y confianza hacia... Así es. Te entregas realmente a la marca. Y ese fue el esfuerzo más importante, ¿no? El establecer una forma de medir ese sentimiento. No es nada misterioso, es simplemente preguntar hasta qué punto respetas, admiras o confías en este país, esta empresa, esta persona. Y es muy sencillo, a partir de preguntas como esa, estableces un indicador, convierte las respuestas en un indicador, en un constructo, muy sencillo, un indicador que puede ir de 1 a 100 puntos y eso te permite medir la reputación. Puedes tener 50, 60, 70, 80 o 30. Vale. Pero con eso no hago nada. Porque solo sé si mi reputación es buena o mala. Lo que necesito saber es el paso siguiente. ¿Cómo fortalezco este sentimiento de admiración, respeto y confianza? ¿Cuáles son las palancas que hacen que uno pueda gestionar proactivamente eso? Entonces, es evidente que yo o cualquier organización o cualquier persona no puede gestionar directamente la reputación. Es imposible. Yo puedo hacer cosas que favorezcan que otra persona me admire más, me respete más y confíe más en mí. Pero no puedo entrar directamente en su cerebro para tocar, como si fuera una operación quirúrgica, ese indicador de reputación. Pusimos en marcha una investigación cualitativa, dinámicas de grupo en 10 países, América Latina más España. ¿Qué países de América Latina? Pues los principales mercados. Argentina, México... Perú, Colombia, Venezuela y también Chile. Un saludo a todos los selectos pabellones auditivos que nos escuchan desde estos países. Y luego revalidamos los hallazgos de los países de América Latina en el resto de los continentes. Por lo tanto, es como una verdad universal, o sea, es una regla universal. Tuvimos hace unas semanas al catedrático García Marzá y nos hablaba de la importancia de la ética y ponía como ejemplo el caso del BMW. Está en la esencia realmente de lo que está comentando, la ética, en casi todos los aspectos. Bueno, la ética es transversal a toda la actividad de la organización. Cuando estoy hablando de la oferta comercial, estoy hablando de la forma de tratar a las personas dentro de la organización, a la innovación, a la generación de resultados financieros, a la responsabilidad social, a la calidad del management. Estoy hablando de piezas que son fundamentales a la hora de construir o no
o de conseguir generar ese sentimiento de admiración, respeto y confianza. Entonces, todas ellas están atravesadas, por supuesto, de un hilo de responsabilidad o de ética. Pero cada una de ellas es indispensable para que al final, si yo pienso en una empresa, decida depositar mi confianza en ella. Pero estoy hablando del corazón del negocio. Estoy hablando de hacer bien las cosas, pero hacer bien aquello que es lo más importante para clientes, empleados, sociedad. La verdad que cuenta es la opinión de esos grupos de interés, que son cada vez más exigentes. Yo incorporo esas exigencias a mi modelo de negocio y transformo cada vez a mejor mi organización para seguir dando respuesta a quien finalmente es el jefe. El jefe es esos que están ahí fuera y que están demandando, pues, cada vez con mayor exigencia, empresas que sean efectivamente íntegras, responsables, que traten bien a sus empleados, que no sean depredadores medioambientales. Y yo creo que se produce una revolución muy interesante cuando uno decide adoptar este punto de vista, el punto de vista de los de fuera, como modo de gestionar una organización. Se produce un fenómeno de excelencia. Entonces, creo que esa es una de las virtudes que tiene la reputación. Es que te conecta con las expectativas de los grupos de interés. Estas son siempre crecientes, las incorporas al modelo de negocio, a tu forma de hacer y de actuar, y eso te convierte en una organización que cada vez es mejor. Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia. El director Ángel Ayoza está a diario en contacto con ejecutivos de multinacionales. Nos está dando las claves de cómo gestionar la reputación en las organizaciones, pero esto también es aplicable a la marca país. Todo esto que usted está comentando se traduce en su discurso. ¿Cómo es aplicable a...? ¿Qué es la marca país? Es que es aplicable a cualquier ente, vamos, a cualquier cosa. A cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Sí, pero un país tiene unas peculiaridades, tiene un gobierno, tiene una oposición, sí, tiene distintos sectores económicos, intereses regionales, en fin. ¿Cómo se gestiona esto en un país? En una organización también hay departamentos, pero... Sí, voy a hacer la analogía con las organizaciones. Si antes he dicho que la buena reputación depende de los productos, los servicios, el ámbito de trabajo, la innovación, los resultados financieros, etcétera, etcétera, ¿qué quiere decir eso? En último término, quiere decir que la reputación solo se puede construir con la colaboración de todos. Es decir, la responsabilidad de construir una reputación fuerte no se puede asignar a un departamento o a un área, es la actividad completa e integrada de todos. Empleados, todos los departamentos, alinear los... Entonces la gestión de la reputación tiene que estar arriba del todo del organigrama de la empresa, es decir, tiene que, por supuesto, dentro del Consejo de Administración y con capacidad ejecutiva. Sí, de hecho, los cambios legislativos en muchos países están haciendo que sea obligatorio para los directivos reportar a quien finalmente tiene que velar por el valor de las compañías y también por los riesgos, que son los consejos de administración, cuando estamos hablando de empresas cotizadas, ¿no? Entonces, ¿por qué la reputación debe de estar ahí arriba? Pues porque básicamente estamos hablando de algo que tiene un enorme valor económico. Entonces, si miramos lo que ha pasado con el valor de la reputación y del resto de los intangibles, ya sé que es una palabra muy extraña, que no se utiliza habitualmente. Intangible es... Ha sido usted, lo ha nombrado usted. La marca, la comunicación, la responsabilidad social, la reputación, el capital talento, el capital relacional que construyes con todos tus grupos de interés, el capital natural en tu relación como organización con el medio ambiente. Estamos hablando de un total de 4 capitales tremendamente importantes frente a otros 2, que son el capital financiero y el manufacturero. Una pregunta, ¿intangible sería tal vez lo que hace que yo ahora mismo me encuentre a gusto hablando con usted? ¿Eso sería un intangible? Es decir, sería una manera también de poder decir esa química que a veces hay con el cliente y de por qué trabajo con un cliente y no con otro. ¿Cómo? Sí, eso se traduce en vocabulario de los inversores en capital relacional. Capital relacional.
eso significa que las relaciones entre nosotros son más fluidas, que también existe, por esa relación que ya se ha creado, pues el beneficio de la duda, que es algo que aporta, por ejemplo, una buena reputación. Cuando ocurre algo, cuando ocurre una crisis, una empresa que previamente ha fortalecido su reputación y su capital relacional con sus clientes y los demás, pues tendrá el beneficio de la duda. Yo esto no me lo creo. No creo que hayan hecho esto. Voy a esperar a ver qué es lo que realmente ha ocurrido. Por eso la reputación tiene dos caras, ¿no? Es como el infierno y el cielo. El infierno son los riesgos reputacionales. Cuando el juicio es negativo, puedes llegar a desaparecer. ¿El cielo cuál es? Pues el cielo es que cuando tienes una buena reputación son como los ahorros en el banco. Cuando llega la crisis, y las crisis siempre llegan, tienes un determinado capital que ya has ahorrado. Y por lo tanto vas a enfrentar esa crisis de forma mejor, más sólida. Te vas a recuperar antes que si no hubieras tenido esos ahorros de confianza. El colchón que se ha dicho siempre, ¿no? El colchón. En este caso es un colchón de confianza, que tiene enorme valor, ¿no? Transmedia. Esteban Galán. Es un placer escuchar al director Ángel Ayoza. Le vamos a pedir un libro que para usted haya sido inspirador. Son dos libros que no son de ahora mismo, ¿eh? Uno es del año 98, de noviembre del 98, que es The Experiential Marketing, escrito por James Gilmore y Joseph Pine II. Esto los norteamericanos tienen afición por ponerle este del segundo o el tercero, perdón por la broma. Entonces, ese libro hablaba de las franquicias, hablaba de cómo las tiendas de Disney eran iguales en todo el mundo. Ya tenemos la morfología, ya tenemos la tienda que es igual, pero eso no es suficiente. ¿Cómo hacemos que los empleados estén en Perú, en Pekín, en México o en Madrid, tengan un comportamiento que sea un estilo, una forma de hacer las cosas que identifica a una organización, que puede ser el grupo Inditex o puede ser Coca-Cola o puede ser cualquier otra empresa? Pues bien, de ahí surgió la idea de la necesidad de gestionar las marcas como experiencias y por lo tanto la necesidad de ir de la mano de recursos humanos, de la gente de innovación, de la gente de marketing, de comunicación y hacerlo en comités transversales. El segundo libro que trabajé sobre él ese fin de semana, porque el lunes tenía que presentar la propuesta, fue un libro que publicó David Acker en la misma época. Y se llama Estrategia de Marcas. Y entonces ahí aparecía el concepto todavía embrionario de la importancia de los puntos de contacto, de alinear todos los puntos de contacto de una marca. Y lo que yo pensé es que era tremendamente poderoso pensar así, pensar que puntos de contacto son, por supuesto, la publicidad, los patrocinios, pero también los productos, los servicios, los puntos de venta, las propias personas que trabajan en la organización. Y como la única manera de alinear todo eso para que sea coherente, para que cuando tengas una experiencia con esa marca y sea una experiencia virtual, física o de relación con uno de sus empleados, pienses que es la misma empresa. Pues la única manera de hacerlo es remitirte siempre a la percha más alta. Es decir, empezar por el propósito. Propósito, principios, planes de... Los anglosajones les llaman a esto engagement, es decir, implementación de eso, no dejarlo escrito en un cuadro que queda muy bonito a la entrada de la empresa, poniendo visión, misión y principios, que eso no sirve absolutamente de nada, sino realmente implementarlo. O sea, que eso cale, que llegue a todos los miembros de la organización. ¿Una película? Y no sé, ahora estaba pensando en la de Odisea del Espacio, que es una película que deja huella. Y para terminar, usted hoy es un referente en su campo, es un profesional de prestigio y muy reconocido, pero esto no siempre ha sido así. Usted seguramente ha necesitado mentores, guías. ¿A quién podría destacar ahora mismo? Imagino que habrán sido muchos. Son muchos, sí. Sí, porque yo he tenido la suerte, de haber coincidido a lo largo de los años con muchas personas de las que he aprendido muchísimo y con las que he podido compartir muchas cosas, ¿no? Profesores, ¿no? En el mundo académico la verdad es que han sido muchos. Estaba pensando ahora en Juan Benavides, que es una persona que me ha inspirado siempre. Un saludo al profesor Juan Benavides.
También hay otro profesor ilustre que tiene ya casi 90 años y que tiene una actividad imparable, que ha trabajado muchísimo por el bien de la profesión de los comunicadores, sobre todo en América Latina, ¿no? Que es Joan Costa. Y dentro de ese mundo académico, pues también he admirado mucho los trabajos del profesor von Braun, del profesor Van Riel, y he seguido muy de cerca también lo que ha escrito en el mundo de la marca Maiken Schultz. Y ha trabajado sobre la marca corporativa, porque de marcas corporativas se sabe bastante menos que de marca producto. Y ahora está trabajando, su línea de investigación hoy es cómo retomar en marcas que tienen muchos años de historia, cómo proyectar hacia el futuro la identidad y el propósito, volviendo hacia atrás, buscando la herencia, el origen de los valores de la organización y proyectándolos en el futuro. Me parece una línea interesantísima. Y luego he tenido, digamos, a otras personas que han sido fundamentales, ¿no? Rafael López Lita, que en paz descanse. Él, yo creo que fue hace 25 años, yo es que ya, no digo que peino canas porque no tengo pelo, pero a mis años, tengo 60 años exactamente, con él empecé colaborando porque yo, además de gestor, siempre me ha gustado dar clases. Entonces, me gusta compartir lo que sé y he sabido de distintas cosas a lo largo de mi vida. Empecé sabiendo de investigación de mercados, un poco, ¿no? Pues hablaba de investigación de mercados, luego hablaba de publicidad, de comunicación. De lo que he ido aprendiendo, pues de eso he ido hablando en mis clases. Entonces empecé colaborando con él en un curso que se llamaba de gestión publicitaria, que es un máster de gestión publicitaria que sigue existiendo. Y entonces Rafael me decía, bueno, tienes que hacer el doctorado. Y yo le decía a Rafael, pero ¿cómo voy a hacer eso? Porque jamás he tenido... Era persuasivo, el profesor López Lita era persuasivo. Era más que persuasivo. Sí. Mi padre era aragonés y los aragoneses tienen fama de ser personas perseverantes, ¿no? Pues yo creo que Rafael era más que perseverante. Entonces aprovechó el momento en que yo dejé BBVA para ocuparme de esta fundación, de la que uno de los patronos es BBVA y el otro es Santander, Telefónica, etcétera, ¿no? Y entonces, en el momento de salir, me dije, ahora vas a tener tiempo. Y entonces... Le estaba esperando todos estos años. Hice ese máster en innovación en comunicación, ese magnífico máster que se estudia aquí en la Universidad Jaume I de Castellón. Lo ha dicho usted. Me llevó 2 años hacerlo y lo hice a escondidas de mi familia porque con mis atareadas jornadas, y además digo que estoy haciendo un máster, me matan. Entonces lo hice a escondidas. Y cuando lo aprobé, entonces volvió Rafael y dijo, ahora el doctorado. Me iba a dirigir la tesis y lamentablemente él falleció cuando yo iba a empezar la tesis. Y la tesis la continué y la terminé de presentar con discípulas suyas, profesoras de esta universidad, que son Maite Benyoc y Magdalena Muth. Un saludo a las 2 compañeras. Y me ayudó mucho otro profesor especialista en matemáticas y en modelos matemáticos avanzados en el CEU, que se llama Enrique Carreras. Y finalmente, 2 años después, o sea, 4 años después de iniciar el máster, 2 años después, el 14 de mayo del año 2015, leí mi tesis doctoral en esta casa, en esta universidad en la que estamos hoy. Por lo tanto, nunca es tarde, si la dicha es buena. Director Ángel Ayoza, ha sido un placer. Lo mismo digo. Muchas gracias. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.